Estamos de regreso, muchas gracias por acompañarnos. Esta noche nos acompaña el doctor Helio Masferrer, él es antropólogo y también profesor investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y con él vamos a conversar sobre las celebraciones en torno a la aparición de la Virgen de Guadalupe y el uso de su imagen en diversos momentos de la historia de nuestro país. Bienvenido, doctor Masferrer, bienvenido a Capital 21, a 21 Noticias. ¿Cómo está? Muy bien, y además a gusto de poder compartir con los amigos que nos están viendo en este momento. Pues muy contentos estamos de que lo haga. Doctor, en este país, yo le pregunto, me parece que hay más guadalupanos que católicos en México. ¿A qué cree usted que se deba esto? Bueno, lo que sucede es que de alguna manera la configuración de la identidad nacional se hace en torno a la Virgen de Guadalupe. Inicialmente los criollos y españoles y algunos grupos indígenas, particularmente los otomís, tenían e incluso mantienen algunos todavía el culto a la Virgen de los Remedios, y los grupos mestizos, influidos por los jesuitas, apoyaron el culto a la Virgen de Guadalupe como una estrategia de construcción de una identidad alternativa a los que seguían la Virgen de los Remedios. Y en ese contexto habría que recordar que Morelos, Hidalgo, etcétera, se formaron con los jesuitas antes que los expulsaran y llevan justamente de estandarte a la Virgen de Guadalupe en el proceso independentista. Entonces, en esa perspectiva, y los españoles llevaban, y criollos llevaban a la Virgen de los Remedios. Entonces, desde ahí empieza el asunto, ¿no es cierto? Aunque hay otras, podríamos decir, devociones regionales, ¿no? Está la Virgen de San Juan de los Lagos, en la península de Yucatán está la Virgen de Izamal también, que también hace su luchita. Y vaya, 488 años después vemos lo que ocurre precisamente esta noche, doctor, ahí en la Basílica, días anteriores, previo ya a este 12 de diciembre, y parece que este fervor y esta alegría por llegar con la Virgen, pues sigue dándole toda esa fe a la gente para pasar hambre, frío y todas estas condiciones. Es decir, para ellos representa muchísimo el poder llegar directamente a la Basílica y estar mucho más cerca de ella, porque representa mucho para los mexicanos. Si no es para todos, sí para una gran parte del país. Sí, por supuesto, pero y también hay que entender que la gente prefiere ir a la Basílica y no ir a misa. O sea, de alguna manera es la construcción de una forma cultural de religiosidad al margen de la institución, en claro, muchos casos, y son la propia gente la que se organiza, muchas veces son barrios o mercados, tianguis, o simplemente la calle, ¿no? Sí. O también hay peregrinaciones impulsadas por diócesis y arquidiócesis, en el caso de Querétaro, Puebla, etcétera. Nosotros hemos estudiado, hay peregrinaciones que tardan 15 días en llegar. Ahora, no es que todos los que llegan a la Basílica son los que salieron. Lo que sucede es que por los procesos migratorios hay mucha gente de Querétaro o de Puebla viviendo en la Ciudad de México. Entonces, están esperando a que llegue el contingente de Querétaro, los migrantes de Querétaro, y se suman ya dentro de la ciudad, entonces la entrada es mucho más grande. Mucho más grande, sí. Impactante, doctor. Pues allá en el Cerro del Tepeyac, en el mismo lugar en el que los antiguos mexicanos adoraban a la Tonantzin, ¿será la Virgen de Guadalupe de alguna manera en el imaginario colectivo pues una Tonantzin cambiada, metamorfizada, una Tonantzin europeizada para poder llevar a cabo la conquista a través de la evangelización? Bueno, es parte de, la estrategia que desarrolla la Iglesia Católica desde el siglo V, VI, estamos hablando de 1500 años, es justamente cooptar los centros ceremoniales de los pueblos que van a catequizar, a convertir, etcétera, copar esos centros y retomar los rituales que se hacían. Esa es la razón por la cual están todas estas danzas, podríamos decir, tradicionales,
Y en eso es una estrategia podríamos decir, una estrategia institucional de generar sincretismos entre las tradiciones prehispánicas, en este caso, en Europa hicieron exactamente lo mismo, ¿no? Y el catolicismo colonial. Ahí hay una cuestión que es que el catolicismo que se impulsa y se instala es un catolicismo previo al Concilio de Trento, con muchos elementos medievales, etcétera, ¿no? Entonces, esto le da mucha luz, mucho movimiento, ¿no? Riqueza. Vaya, muchas cosas. Finalmente, y rápido, doctor, ¿la fe de los guadalupanos, de los creyentes de la Virgen de Guadalupe tendrá alguna evolución? ¿Va hacia un rumbo nuevo? Bueno, lo que hay es un proceso de especialización. Como que en un momento dado la Virgen de Guadalupe es la madre de los mexicanos, pero hay mexicanos que tienen otras madres, pero simultáneamente también hay, por ejemplo, San Judas Tadeo, hay otras devociones dentro del mismo catolicismo, o en un catolicismo popular, como puede ser la Santa Muerte, que entran a definir temáticas, ¿no? O sea, tú vas a San Judas Tadeo para las causas imposibles, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hay, en cambio, la Virgen de Guadalupe se ocupa más de cuestiones maternales, las mamás van a mostrarle al niño que está completo, ¿no? Con 10 dedos en las manos y en los pies, etcétera. Entonces, el fenómeno que se va viendo es este nivel de especialización, pero eso es más bien un fenómeno urbano, porque a nivel, podríamos decir, del interior del país son otras perspectivas, ¿no? Doctor Masferrer, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche ya en vísperas de que le canten las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Iremos a cantárselas también. O desde acá. Muchas gracias. Gracias, doctor.